Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos y preparados porque hoy, amigos míos, tenemos un vídeo bomba. Y cuando digo bomba, es porque es bomba de esas que explotan la farándula. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y perseguidas de Turquía, y del mundo, por qué no decirlo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estos dos nos han dado mucho material, mucha emoción, muchos rumores, muchas ilusiones, y bueno, parece que ahora la cosa se pone seria. Y digo parece porque, como saben, este mundo de la farándula es un misterio, y más cuando se trata de la vida privada de estas estrellas. Pero atentos. Porque hoy no solo vamos a hablar de Kerem y Hande, sino que vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, la información que nos ha llegado, las especulaciones, y sobre todo, esa fecha secreta de boda. Sí, amigos, parece que Kerem Bürsin, en una de esas apariciones en vivo que tanto nos gustan, ha soltado la liebre. O al menos, eso es lo que dicen las fuentes. Y claro, nosotros como buenos seguidores de este canal, no nos podíamos perder la oportunidad de analizarlo a fondo, de comentar cada detalle, y de compartirlo con ustedes. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, siéntense cómodos porque este vídeo promete estar de explosivo. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, en los rumores que los rodean, en las pistas que nos han dado, y en esa supuesta fecha secreta que, al parecer, está a punto de salir a la luz. Y antes de empezar, no quiero dejar de recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen muchas más noticias, rumores y análisis de sus famosos favoritos. No se lo pueden perder. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que por alguna extraña razón no los conozcan, les hago un breve resumen. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense guapísimo, con un carisma que enamora a cualquiera. Saltó a la fama internacional gracias a la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla, y algo más, con Hande Erçel. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca, también bellísima, con un talento innegable. Love is in the Air fue el boom, pero ya tenía una trayectoria importante en el mundo de la actuación. La química entre ellos en la serie era palpable y rápidamente los fans comenzaron a especular sobre una posible relación. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. En 2021 los rumores se confirmaron: Kerem y Hande eran pareja, y la noticia causó furor. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y cada foto, cada vídeo, cada aparición pública de la pareja era analizada al detalle. Y es que, seamos honestos, eran una pareja perfecta, ¿no? Jóvenes, guapos, talentosos, exitosos, y con una química que traspasaba la pantalla. Durante su relación, los dos fueron muy discretos, intentando mantener su vida privada alejada de los focos. Pero claro, con tanto interés mediático, era imposible. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y cada paso que daban era noticia. Los rumores de boda, de embarazo, de crisis, siempre estaban a la orden del día. Y ahora, llegamos al punto crucial: la supuesta fecha secreta de boda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Pues bien, la historia es la siguiente. Hace poco Kerem Bürsin participó en una transmisión en vivo, un directo, como suelen hacer muchos famosos para interactuar con sus fans. Y según las fuentes, durante esa transmisión, Kerem, en un momento de sinceridad, o quizás sin quererlo, soltó la bomba. La información que tenemos es que en una pregunta de un fan sobre el futuro con Hande, Kerem, en un momento de cercanía y quizás confiado, dejó entrever algo que dejó a todos boquiabiertos. No dio una fecha exacta, pero sí insinuó, de manera muy sutil, que algo importante se avecinaba, y que podría ser más pronto de lo que imaginábamos. Claro, hay que entender que no fue un anuncio oficial. No hubo una declaración formal, ni una invitación pública. Fue más bien una indirecta, una pista, una insinuación, algo que los fans y los medios de comunicación han interpretado como una posible fecha de boda. ¿Por qué decimos que es una fecha secreta? Bueno, en primer lugar, porque Kerem no la reveló de manera explícita. Y en segundo lugar, porque, si los rumores son ciertos, la pareja ha mantenido una discreción total sobre sus planes de boda. Se sabe que se han hablado, que han estado en conversaciones serias, pero nunca han hecho un anuncio oficial. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que tenemos?
¿En qué nos basamos para decir que hay una fecha secreta? Como les decía, el directo de Kerem es el principal indicio. Pero además hay otros factores que nos hacen pensar que esta vez la cosa v. En serio. Primero, los rumores sobre el compromiso. Se dice que Kerem y Hande se comprometieron hace unos meses, de manera muy íntima y discreta. No hubo grandes fiestas, ni anuncios en redes sociales. Pero sí se dice que Hande luce un anillo sospechoso, y que sus amigos y familiares están al tanto de la situación. Segundo, los preparativos. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que la pareja ya está preparando la boda. Se habla de la elección del lugar, de los invitados, del vestido de novia, todo en secreto por supuesto. Tercero, el comportamiento de ambos. Kerem y Hande se ven más enamorados que nunca. Se les ve juntos en diferentes eventos, siempre muy cariñosos y cómplices. Y en las redes sociales se dedican mensajes y comentarios que dejan claro que su relación va viento en popa. Entonces, ¿cuál es la fecha secreta? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con información muy valiosa. Según varias fuentes, la boda podría celebrarse muy pronto y ojo, porque la fecha que se baraja es, este mismo año. Sí, amigos, algunos medios de comunicación turcos aseguran que la boda podría ser en los próximos meses, incluso antes de que termine el año. ¿Dónde se celebrará? Tampoco hay información oficial, pero se habla de un lugar paradisíaco, probablemente en la costa turca, o incluso en el extranjero. ¿Quiénes serán los invitados? Se espera una lista reducida, con familiares y amigos cercanos. Y por supuesto el secretismo es máximo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es verdad que Kerem y Hande se van a casar? ¿Es cierto que hay una fecha secreta? Bueno, la verdad, no lo sabemos con certeza. Pero como les decía al principio, todo apunta a que sí. Las pistas están ahí, las fuentes son confiables, y el ambiente es de expectación. Lo que sí podemos decir es que si la boda se celebra, será un evento muy esperado, y que dará mucho que hablar. Kerem y Hande son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y su boda sería un acontecimiento histórico. Ahora bien, quiero hacer una pequeña pausa para hablar de algo importante. En este tipo de vídeos es fundamental ser cautelosos y responsables. No queremos generar falsas expectativas, ni crear rumores infundados. Por eso, toda la información que les hemos dado hoy está basada en fuentes confiables, pero siempre hay que tomarla con cautela. El mundo de la farándula es así. Hay mucha especulación, mucha rumorología, y mucha información que no es del todo cierta. Por eso siempre les recomiendo que no se crean todo lo que ven o escuchan, y que contrasten la información. En este caso estamos hablando de una posible fecha de boda, de un posible compromiso, de unos posibles preparativos, pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo es especulación. Sin embargo, como fans y como amantes de este mundo, es inevitable ilusionarse, ¿verdad? Además, quiero recalcar que no hay nada malo en que Kerem y Hande mantengan su vida privada alejada de los focos. Tienen derecho a su intimidad, y a decidir cómo y cuándo quieren compartir su vida con el mundo. Pero bueno, volviendo a la supuesta fecha de boda, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para Kerem y Hande? Pues, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que ellos mismos confirmen la noticia, a que nos den más pistas, a que compartan su felicidad con nosotros. Mientras tanto podemos seguir analizando las fotos, los vídeos, los mensajes, seguir especulando, seguir soñando, y seguir apoyando a esta pareja que tanto nos gusta. Y ahora, para concluir, vamos a repasar los puntos principales del vídeo. Hoy hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su relación, de los rumores de boda, y de la supuesta fecha secreta que Kerem reveló en vivo. Hemos analizado las pruebas, las pistas y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que todo apunta a que la boda podría celebrarse muy pronto. Como siempre, queremos agradecerles por ver el vídeo, por estar aquí con nosotros, y por ser parte de esta comunidad. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya mantenido al tanto de las últimas novedades del mundo de la farándula. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se casarán pronto? ¿Cuál es su lugar favorito para que se casen? ¿Qué esperan ver en la boda? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y para finalizar, no puedo dejar de pedirles algo más.
Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les resultó entretenido, no duden en darle un me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el mundo de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque, créanme, se vienen muchas más noticias, rumores y análisis de sus famosos favoritos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.